¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en el mundo espiritual cuando decides conservar las cenizas de un ser querido en tu hogar? La Escritura nos advierte: no sea hallado en ti quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18:8, 11. Esta advertencia, frecuentemente ignorada, revela una verdad profunda. Ciertas prácticas que parecen inofensivas pueden abrir puertas espirituales que Dios nos llama a mantener cerradas. Hoy profundizaremos en un tema delicado pero esencial: el peligro de tratar las cenizas de un difunto como algo sagrado o decorativo. Te mostraremos cómo ciertos actos pueden afectar tu paz, tu hogar y tu comunión con Dios. Revelaremos las razones espirituales por las cuales nunca debes manipular las cenizas sin discernimiento. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges honrar la vida y no aferrarte a la muerte? ¿Quién no ha sentido el deseo de conservar algo que le recuerde a un ser amado que ha partido? Un anillo, una prenda, una fotografía. Son objetos que evocan memorias, momentos, palabras, abrazos que parecieran no volver. Sin embargo, cuando lo que se conserva son las cenizas, no estamos simplemente guardando un recuerdo, estamos estableciendo un punto de contacto con la muerte que puede tener implicaciones espirituales mucho más profundas de lo que imaginamos. Porque lo que parece un acto de amor a veces se convierte en una trampa invisible que nos impide avanzar, sanar y dejar que Dios complete su obra en nosotros. La Escritura es clara cuando nos exhorta a dejar ir, a no mirar atrás cuando el tiempo del luto ha sido cumplido. En 2 Samuel 12:20, después de la muerte de su hijo, el rey David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Este acto no fue frialdad, fue obediencia, fue entrega, fue la señal de que él sabía que debía soltar. Pero muchos, sin darse cuenta, permanecen atados a ese momento de pérdida, como si el alma de su ser querido aún dependiera de su dolor para descansar. Al guardar las cenizas, al ponerlas en una urna decorada, al construir un rincón especial donde cada día se les habla, se les honra, se les recuerda, se cree estar haciendo un acto de amor. Pero en lo invisible se perpetúa el apego. Y este apego no permite que el corazón sea sanado por el consuelo verdadero que solo Dios puede dar. La muerte tiene un tiempo y el duelo tiene un propósito, pero ninguno de los dos fue diseñado por Dios para ser eternos en nosotros. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, pero también ordenó que se removiera la piedra, no para dejar la tumba adornada, sino para demostrar que la vida está por encima de la muerte cuando Él está presente. En muchas culturas antiguas, la cremación y la conservación de cenizas tenían propósitos claramente espirituales. Se creía que con ellas se mantenía el espíritu del difunto cerca, que podía hablar, guiar o proteger a los vivos. Hoy, aunque ya no se nombre como tal, ese mismo concepto se ha disfrazado de memoria, conexión emocional o homenaje. Pero el principio sigue siendo el mismo. Se busca una forma de que la muerte permanezca presente. Y cuando esto ocurre, el alma no se libera y la persona que quedó viva tampoco. Se queda congelada en un momento que ya no existe, incapaz de entregarle a Dios la totalidad de su dolor. Porque el dolor entregado es el que Dios transforma. El que se guarda se convierte en amargura o en idolatría. La idolatría puede adoptar formas sutiles. No siempre es un becerro de oro. No siempre es una figura tallada. A veces es una urna de porcelana con un nombre grabado y una vela encendida permanentemente. En Deuteronomio 5, 8, 9, Dios es enfático: no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Cuando un objeto recibe nuestra atención, nuestra reverencia, nuestra devoción diaria, se convierte en algo más que un objeto. Se transforma en un centro espiritual que desplaza el lugar de Dios. Y no importa cuánto justifiquemos la intención, si algo ocupa el centro de nuestro corazón, si algo nos impide recibir el consuelo y avanzar en fe,
entonces estamos cayendo en una trampa espiritual. Muchas personas han llegado a normalizar este tipo de prácticas sin saber que espiritualmente están manteniendo abierta una puerta que Dios les pide cerrar. He conocido historias de hogares donde desde que llegaron las cenizas comenzaron a suceder cosas extrañas, ansiedad inexplicable, discusiones constantes, sensación de opresión, sueños perturbadores, incluso enfermedades sin causa médica aparente. ¿Es superstición? No, es discernimiento espiritual. En Efesios 6:12 se nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando dejamos en casa un símbolo que conecta con la muerte, también permitimos que el reino espiritual se active de formas que no entendemos. El enemigo opera en legalidad. No entra donde no se le da permiso. Pero si alguien guarda en su casa lo que pertenece al reino de los muertos, está firmando, sin saberlo, un permiso para que la sombra de la muerte permanezca. Por eso Isaías 25:8 dice que Dios destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Cómo puede Dios destruir lo que nosotros decidimos conservar? ¿Cómo puede Él cerrar ciclos si nosotros los mantenemos abiertos, alimentándolos con lágrimas diarias frente a una urna? Dios quiere consolar, pero no puede llenar una mano que está ocupada aferrándose al pasado. Hay quienes, por amor sincero, creen que las cenizas los ayudan a mantener presente al ser querido. Pero la verdad es que esa presencia es una ilusión. El alma no está en las cenizas, no está en el polvo, no está en el rincón decorado. Eclesiastés 12:7 lo dice con claridad: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El cuerpo ha cumplido su ciclo, el espíritu ha regresado a su creador. No hay razón bíblica para sostener la idea de que el alma pueda quedar anclada a sus restos. Y sin embargo, mientras el objeto físico permanezca, el alma de quien quedó vivo puede sí quedar atada a una sensación, a un recuerdo, a un dolor que se rehúsa a soltar. Dios es un Dios de orden y también de ciclos. Todo lo que Él crea tiene un comienzo y un fin. En Génesis vemos cómo cada día de la creación tiene una etapa definida, y fue la tarde y la mañana del primer día, del segundo día, del tercero. Cuando algo no concluye, no es porque Dios no lo haya terminado, sino porque nosotros nos negamos a cerrar lo que Él ya dio por terminado. Lo mismo ocurre con el duelo. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para dejar de llorar, un tiempo para enterrar y un tiempo para volver a vivir. Pero si las cenizas permanecen visibles, si cada mañana nos recuerdan lo que se fue, si cada oración termina siendo dirigida a quien ya partió y no a Dios, entonces el ciclo no se ha cerrado. Recuerdo la historia de una mujer que perdió a su esposo tras más de 30 años de matrimonio. Su dolor era profundo, genuino, devastador. Decidió cremarlo y conservar las cenizas sobre la repisa de la sala. Todos los días hablaba con la urna, encendía incienso, ponía música suave y decía sentirse acompañada. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Comenzó a tener pesadillas, sentía sombras, ruidos. Su casa ya no era un refugio, sino un lugar de inquietud. Finalmente, en una noche de oración en su iglesia, entendió que lo que tenía no era consuelo, era una prisión emocional y espiritual. Cuando decidió entregar las cenizas y darle una sepultura adecuada, algo se rompió. Su alma fue liberada, la paz volvió, el luto encontró su cierre y la presencia de Dios volvió a llenar su hogar. No estamos llamados a vivir en permanente conexión con la muerte. Jesús dijo en Lucas 20:38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esta declaración cambia todo.
Si creemos que el alma de nuestros seres queridos está en las manos de Dios, ¿por qué insistimos en retener lo que Él ya ha recibido? Si creemos que hay vida después de la muerte, ¿por qué tratamos las cenizas como si allí permaneciera la esencia de quienes amamos? La fe verdadera suelta, entrega, confía. Y esa confianza es la que permite que el consuelo venga. Hay momentos en los que soltar parece traicionar, como si al dejar ir estuviéramos olvidando. Pero lo contrario es verdad. Al soltar estamos honrando. Honramos a quien partió al no convertir su recuerdo en un altar. Honramos a Dios al dejar que sea Él quien consuele, no los objetos. Y honramos nuestra propia alma al permitir que el dolor encuentre su cauce hacia la sanidad. Si hay algo que Jesús enseñó con su muerte y resurrección, es que la tumba no es el final. En Mateo 28:6, el ángel dijo a las mujeres: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Esa es la promesa para todo aquel que cree. La vida no termina con una urna. Y cuando nos aferramos a ella, negamos con nuestros actos la resurrección que proclamamos con nuestras palabras. Guardar cenizas puede parecer un acto noble, pero espiritualmente es un acto que mantiene abierta una herida que Dios quiere sanar. Por eso es urgente discernir, urgente revisar qué estamos sosteniendo, urgente preguntarnos si lo que conservamos en casa es un símbolo de amor o una cadena invisible que impide que el consuelo de Dios nos abrace por completo. La verdadera paz no viene de una urna, viene del Espíritu Santo. El verdadero recuerdo no necesita un objeto físico, vive en el corazón y en la forma en que decidimos vivir desde la partida. No se trata de olvidar, sino de liberar. No se trata de borrar la memoria, sino de entregarla a Dios para que Él la transforme en propósito. Cada lágrima derramada es contada por Él. Cada oración hecha en medio del dolor es escuchada. Pero la sanidad llega cuando soltamos, cuando decimos como Job en medio del duelo más grande: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esa declaración no niega el dolor, lo redime, no lo ignora, lo entrega. Y en esa entrega el corazón comienza a sanar. Desde el inicio de las Escrituras, Dios establece una clara diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que da vida y lo que arrastra a la muerte. En Levítico 10:10, el Señor instruye que su pueblo debe aprender a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Este principio no solo aplicaba a los rituales antiguos o a los sacrificios del templo, aplica también a la forma en la que hoy se configura el ambiente espiritual dentro de un hogar. Lo que se guarda, lo que se coloca, lo que se permite en una casa, tiene una repercusión directa sobre la atmósfera espiritual que habita en ese lugar. Y cuando se trata de las cenizas de un difunto, el impacto es aún más profundo y muchas veces ignorado. Lo que se percibe como un homenaje, como un símbolo de respeto y memoria, muchas veces se convierte en una representación constante de la muerte. Una urna colocada en la sala, en el dormitorio o en un altar doméstico no es simplemente un adorno decorativo. Es una representación física de que lo que debió ser soltado aún permanece. Y al estar presente, marca la atmósfera espiritual con una energía que no corresponde a los vivos. La palabra enseña que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lucas 20:38. Esta verdad implica una instrucción espiritual sobre lo que debe habitar entre nosotros: la vida, la luz, la renovación, no el luto perpetuo ni el recuerdo constante de la muerte. Cuando se habla de ambiente espiritual, no se habla de decoración ni de estilo, se habla de lo que habita, de lo que influye, de lo que se establece en el entorno, aunque no se vea con los ojos naturales. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó construir el tabernáculo con una estructura donde cada objeto tenía un significado espiritual y una función específica. Nada era puesto al azar.
Nada era tolerado si implicaba contaminación o impureza. La presencia de Dios requería orden, santidad y limpieza. Deuteronomio 23:14 lo dice así: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, por tanto tu campamento ha de ser santo. Si en aquel tiempo cada detalle físico del campamento tenía un impacto espiritual, ¿cuánto más hoy los objetos que colocamos en nuestros hogares pueden invitar o rechazar la presencia del Espíritu Santo? Guardar las cenizas de un difunto en casa establece, sin saberlo, una declaración espiritual: que la muerte sigue teniendo un lugar en la vida cotidiana, que el ciclo no ha terminado, que la memoria del dolor continúa abierta y visible. Aunque el propósito sea noble, el resultado espiritual puede ser contrario al diseño divino. En el ámbito invisible, esa presencia constante de la muerte impide que la atmósfera sea plenamente renovada por la vida que proviene del Espíritu de Dios. Isaías 61:3 promete que Dios dará manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, pero esa alegría no puede habitar donde el recuerdo físico de la muerte sigue ocupando un espacio central. No puede haber plenitud de gozo donde se mantiene viva la señal del dolor. Cuando el profeta Eliseo resucitó al hijo de la Sunamita en 2 Reyes 4, lo hizo en una habitación vacía, cerrada, libre de espectadores, libre de objetos que perpetuaran el lamento. Se trataba de un espacio donde la fe podía moverse, donde la presencia de Dios podía actuar sin estorbos. Esa escena revela algo más que un milagro. Revela una verdad espiritual sobre lo que debe habitar en los lugares que queremos que sean tocados por el poder divino. El ambiente importa, lo que se coloca, lo que se permite, lo que se celebra, influye. En el diseño de Dios, la muerte tiene su tiempo y su lugar. No debe ser arrastrada hacia el presente de forma constante. Cuando Lázaro murió, Jesús no pidió que se construyera un altar con sus vendas, ni que se conservara la tumba como sitio de devoción permanente. Lo llamó por nombre, lo resucitó y dio la orden: desatadle y dejadle ir. Juan 11:44. Estas palabras no solo hablaban del cuerpo, sino del entorno. Lo que fue atado a la muerte no debía permanecer así. Lo que fue cubierto por la sombra del sepulcro debía ser liberado. Esta es también la voluntad de Dios para los hogares que desean vivir bajo su paz. Hay realidades que no se ven con los ojos naturales, pero que existen con toda su intensidad. El hogar, según el diseño divino, es un lugar de refugio, de comunión, de descanso, de enseñanza. Es el primer santuario. Es el lugar donde se edifica el alma, donde se ora, donde se busca al Señor en lo secreto. Pero cuando en ese mismo espacio se mantiene presente un símbolo de la muerte, el ambiente espiritual comienza a fragmentarse. No porque Dios no quiera habitar allí, sino porque su presencia es incompatible con aquello que perpetúa la oscuridad. En 2 Corintios 6:14, Pablo pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La respuesta es clara: no pueden compartir el mismo espacio. Uno debe ceder ante el otro. Por eso es tan importante entender que no se trata de cultura, de costumbre, ni de estética. Se trata de establecer una atmósfera coherente con la vida espiritual que se desea vivir. Si se anhela paz, hay que desalojar aquello que emite angustia. Si se anhela restauración, hay que remover lo que perpetúa el luto. Si se anhela la presencia de Dios, hay que limpiar todo vestigio de idolatría, por sutil que parezca. El profeta Ezequiel vio cómo la gloria de Dios se retiraba del templo por causa de los ídolos que habían sido introducidos en secreto. Ezequiel 8:6. No eran ídolos evidentes para el pueblo, pero para Dios eran motivo suficiente para alejar su gloria. ¿Cuánto más cuando se colocan símbolos de la muerte en el lugar donde Él desea manifestar vida? En Proverbios 12:28 se afirma que en el camino de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Esta declaración revela que vivir bajo el principio divino es rechazar toda forma de presencia continua de la muerte.
La justicia de Dios no es solo moral, es espiritual. Es un llamado a que incluso el entorno físico que habitamos esté alineado con su verdad. Y su verdad es vida, restauración, libertad, no permanencia en el luto. Por eso Jesús vino para deshacer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Cuando mantenemos la muerte como presencia en nuestros espacios, le devolvemos al enemigo un territorio que Cristo ya arrebató. El hogar debe ser un espacio donde el Espíritu de Dios se sienta bienvenido, donde la alabanza no tenga estorbos, donde la oración fluya, donde el alma pueda descansar, donde los hijos crezcan en paz, donde la oscuridad no tenga cabida. Y eso requiere decisiones, requiere evaluar lo que se ha permitido, requiere revisar si en el deseo de honrar a quien partió no se ha cedido el ambiente a una sombra que interfiere con la luz. La paz no es solo una sensación emocional, es una condición espiritual que se construye con obediencia, con santidad, con fe. Filipenses 4:7 lo describe así: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no puede convivir con símbolos que, aunque parezcan inofensivos, mantienen abierta la puerta del duelo. En el libro de Josué, antes de conquistar Jericó, el pueblo debía purificarse. Antes de entrar a la tierra prometida, debían circuncidar sus corazones. Antes de avanzar en la victoria, debían remover lo que quedaba del pasado. Todo lo que Dios hace en su pueblo inicia con limpieza espiritual. Y esa limpieza siempre comienza por el entorno. Nunca es superficial, nunca es parcial. No se toleraban cosas pequeñas que contradijeran su santidad. Lo mismo ocurre hoy. Si el hogar ha de ser terreno fértil para la bendición, debe ser también terreno libre de símbolos de muerte. En Josué 7, cuando Acán escondió un objeto prohibido, todo el campamento sufrió, no por el objeto en sí, sino por lo que espiritualmente representaba: desobediencia, mezcla, contaminación. No fue hasta que ese objeto fue removido que volvió la victoria. Guardar cenizas en casa es perpetuar el tiempo que Dios ya ordenó cerrar. Es hacer que la muerte siga teniendo habitación donde solo la vida debería reinar. Es permitir que el recuerdo se transforme en presencia y que el alma, en lugar de avanzar, quede anclada. Esto no significa deshonrar, significa discernir. Honrar la memoria no requiere levantar un altar, requiere vivir con gratitud. Significa recordar con amor, no convivir con la ausencia. Significa vivir en libertad, no caminar bajo la sombra del sepulcro. El propósito de Dios no es que su pueblo viva con la muerte como compañera, es que la venza, es que la mire como un tránsito, no como una prisión. Es que pueda decir con convicción: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Esa victoria no es solo para el final de los tiempos, es para hoy, para cada casa que decide renunciar a lo que impide la plenitud, para cada alma que elige cerrar las puertas que el enemigo intenta mantener abiertas con aparente inocencia. Todo hogar es un campo espiritual y cada objeto que allí habita tiene una carga que influye. Por eso es esencial que quienes buscan caminar en obediencia aprendan a discernir. El Espíritu Santo habita donde hay pureza. La bendición reposa donde hay entrega. Y la libertad se manifiesta donde no hay mezcla entre la luz y las tinieblas. Esta es la hora de examinar con valentía, de mirar lo que fue instalado por dolor, pero que ahora debe ser removido por obediencia, de decidir que la paz de Dios vale más que cualquier símbolo, y que la vida, cuando es guiada por el Espíritu, ya no necesita señales de muerte para recordar que hubo amor. Desde el principio, Dios estableció un patrón claro en relación con el cuerpo después de la muerte. La tierra de donde el ser humano fue tomado debía ser también el lugar al que regresara. Con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Este no fue un decreto simbólico, sino una manifestación profunda del ciclo que Dios ordenó para la creación. El cuerpo, al morir, debía retornar a la tierra, no ser transformado en una reliquia. Esa instrucción no fue modificada en ningún momento de las Escrituras. Por el contrario, fue reafirmada en cada relato donde la muerte aparece como parte del proceso humano. Cuando Sara murió, Abraham no conservó su cuerpo ni sus restos, aunque era la mujer que amaba profundamente. Él pidió tierra para sepultarla. Concédeme una propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Génesis 23:4. La frase "de delante de mí" revela una intención espiritual. Entender que el cuerpo ya no pertenecía al presente. No se trataba de olvidar, sino de honrar mediante la entrega. La sepultura no era un abandono, sino una declaración de fe. Abraham creía en la promesa de Dios y sabía que conservar el cuerpo no era necesario para mantener viva la memoria ni para asegurar el futuro. Lo que él amaba no estaba ya en esa carne, sino en la eternidad prometida por Dios. A lo largo de toda la narrativa bíblica, los hombres y mujeres que caminaron en obediencia supieron qué hacer cuando la muerte tocaba sus casas. Jacob, al morir en Egipto, pidió ser llevado a Canaán y enterrado con sus padres. José, su hijo, hizo un juramento solemne de que su cuerpo también sería llevado a la tierra prometida cuando Dios cumpliera su palabra. En ambos casos, los restos no fueron conservados como objetos de devoción. Fueron entregados a la tierra como señal de que el cuerpo ya había cumplido su función y el alma pertenecía a Dios. La fidelidad al diseño divino no dejaba espacio para la conservación de huesos o polvo, como si tuvieran un valor sagrado por sí mismos. Cuando Moisés murió, la Escritura es clara en decir que fue Dios quien lo sepultó. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34:5-6. El hecho de que Dios mismo sepultara a Moisés tiene una connotación teológica poderosa. Él no permitió que el cuerpo fuera conservado ni venerado. Moisés había sido líder, profeta, legislador, pero su cuerpo debía descansar en anonimato, sin que nadie lo utilizara como objeto de culto. La sabiduría divina evitó que el pueblo de Israel, propenso a la idolatría, transformara sus restos en un ídolo. La sepultura no fue una pérdida, fue protección contra la corrupción espiritual que se produce cuando el recuerdo humano se transforma en reverencia indebida. Jesús mismo, luego de entregar su espíritu, fue llevado a una tumba. No se permitió que su cuerpo quedara expuesto ni tratado como objeto sagrado. Fue envuelto, preparado y depositado en un sepulcro nuevo. María Magdalena y las otras mujeres que lo amaban no lo conservaron en casa. No construyeron una urna, ni lo embalsamaron para mantenerlo cerca. Fueron al sepulcro porque sabían que el cuerpo debía tener un lugar de descanso, no una vitrina de recuerdo. Y cuando encontraron la tumba vacía, comprendieron que su cuerpo no era necesario para que su presencia continuara viva. Lo que le daba sentido a todo no era el polvo de su carne, sino la gloria de su resurrección. Desde ese momento, el cristianismo dejó atrás toda necesidad de reliquias físicas para validar el amor y la fe. La sepultura en la tierra no es solo un acto simbólico, es un acto de obediencia. La instrucción de Dios no dejó abierta la posibilidad de guardar restos como si fueran objetos de poder. En ninguna parte de la Escritura se muestra a los hijos de Dios conservando partes del cuerpo, cenizas o reliquias físicas de los muertos. Cuando alguien moría, lo enterraban. El proceso era completo, no parcial, no modificado. Era una entrega definitiva al orden que Dios había establecido.
La decisión de cremar un cuerpo no contradice la fe si se hace con respeto y entendiendo que es un proceso de descomposición diferente. Lo que sí representa un quiebre espiritual es lo que se hace después: guardar las cenizas, colocarlas en el hogar, dividirlas, usarlas como ornamento, convertirlas en recordatorio físico, porque ese acto altera el principio bíblico de retorno. El cuerpo fue dado para volver al polvo de la tierra, no para ser mantenido como punto de conexión con el mundo espiritual. En 1 Corintios 15:44, Pablo declara que se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Esta siembra no ocurre si el cuerpo permanece en posesión de los vivos, como si aún tuviera un propósito que cumplir entre ellos. Cuando Eliseo murió, fue enterrado. Años después, un cadáver fue lanzado en su tumba y al tocar los huesos de Eliseo, revivió. 2 Reyes 13:21. Este pasaje ha sido usado erróneamente para justificar la veneración de restos físicos. Pero la Escritura no dice que ese acto fuera ordenado por Dios. Fue una manifestación única del poder divino, no un modelo a seguir. El hecho de que Dios permitiera ese milagro no convierte a los huesos en objetos sagrados. De hecho, nunca más se volvió a usar esa tumba con ese propósito. La voluntad de Dios no era que los restos de Eliseo fueran venerados, sino que su poder se manifestara en una ocasión puntual. Toda doctrina que se fundamente en ese hecho para justificar la conservación de restos ignora el conjunto de las Escrituras que llaman a enterrar y a honrar a Dios, no a los cuerpos. En Hechos 5, cuando Ananías y Zafira mueren por haber mentido al Espíritu Santo, se dice que los jóvenes los levantaron y los sacaron y los sepultaron. Versos 6-10. No hubo ceremonia prolongada, no se conservaron elementos de sus cuerpos. La sepultura fue inmediata y final. La iglesia primitiva entendía que la santidad del cuerpo era temporal y que su propósito debía cumplirse incluso después de la muerte, ser entregado al polvo, no a las vitrinas. La práctica de conservar cenizas, más allá de la intención emocional, refleja un alejamiento del patrón bíblico. La fe no requiere objetos físicos para sostenerse. La honra no se mide por la permanencia del cuerpo, sino por la obediencia a la palabra. Romanos 12:1 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y aunque esto se refiere a la vida, el principio continúa después de la muerte. Lo que se hace con el cuerpo también debe agradar a Dios. Conservar cenizas en un altar doméstico, en una urna decorada o como pieza de memoria, no glorifica a Dios. Prolonga el ciclo de la muerte e impide que la vida fluya con libertad espiritual. Dios no necesita un punto físico para traer consuelo. Su consuelo viene por su espíritu, no por un objeto que permanece en el hogar. En Juan 14:16, Jesús promete: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador no requiere una urna ni un relicario. Requiere un corazón limpio, dispuesto, entregado. Requiere fe para soltar, confianza para cerrar el ciclo y obediencia para enterrar lo que debe descansar. El acto de enterrar no borra el amor, lo redime, no destruye la memoria, la libera, no elimina la presencia espiritual del ser querido, la ubica donde debe estar, en manos de Dios. En Apocalipsis 14:13 se declara: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El descanso no ocurre si los vivos no sueltan. El reposo del alma está ligado a la entrega del cuerpo. No puede haber paz completa si se conserva lo que debía volver a la tierra. Dios no nos llama a sustituir la fe con simbolismos. Nos llama a caminar con confianza en su palabra. Si Él ha dicho que el cuerpo vuelve al polvo, no debemos aferrarnos al polvo como si en él estuviera lo eterno. Lo eterno está en el espíritu, no en las cenizas. Y ese espíritu ya no pertenece a este mundo, pertenece al Creador.
La obediencia nos protege, la obediencia nos libera y la obediencia se manifiesta también en cómo decidimos cerrar el ciclo de la muerte en nuestra vida. El cuerpo es sagrado pero no eterno. Fue formado para servir, para expresar el alma, para glorificar a Dios en vida. Pero una vez que la vida se ha ido, el cuerpo ya no debe ser el centro. El alma ha partido. La misión ha terminado. El honor está en soltarlo, no en retenerlo. La fe verdadera no necesita mirar una urna para recordar. Mira al cielo y sabe que allí está el verdadero hogar. Hay algo profundamente humano en el deseo de aferrarse a lo que se ama. El corazón, ante la pérdida, busca una forma de retener lo que ha sido arrebatado por la muerte. Y en esa necesidad emocional tan legítima, muchos optan por guardar lo único visible que queda, las cenizas. Pero el acto de conservarlas, lejos de aliviar la herida, perpetúa una mentira espiritual que con el tiempo se convierte en carga. Porque lo que se guarda no es lo que se ama. Lo que se ama ya no está allí. La palabra no deja ambigüedades al respecto. Cuando el cuerpo muere, el alma retorna a su creador. El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Esta declaración no es poética, es teológica. Expone la verdad absoluta de que lo visible no contiene ya la esencia de la persona. Lo que se quema y se convierte en ceniza no retiene lo que amamos. Solo guarda la forma vacía que una vez alojó el alma. Por eso, tratar esas cenizas como si representaran una presencia viva no solo es inexacto, es espiritualmente engañoso. No hay consuelo en la ceniza. El consuelo viene del cielo, no de una urna. Si se pudiera mantener viva la relación a través del polvo, entonces la muerte no sería más que un símbolo. Pero no es así. La muerte rompe el vínculo físico y separa los planos. El alma entra en una dimensión que ya no está bajo control humano. Por eso, Jesús fue enfático en sus enseñanzas sobre la vida eterna. No habló de conservar cuerpos, sino de creer para vivir después de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Vivirá, sí, pero en Él, no en una urna, no en una repisa, no en una fotografía encendida con velas. El alma, una vez ha partido, no queda anclada a los restos, no vaga entre las cenizas, ni se manifiesta a través de ellas. El alma tiene su destino, o va a la presencia de Dios o queda separada de Él, pero no está esperando que alguien la cuide en forma de polvo. No habita en las vitrinas ni responde a las oraciones dirigidas a su memoria. Jesús dejó claro que la vida no consiste en los bienes ni en las cosas que se ven. Consiste en la conexión con lo eterno. El error está en pensar que el amor puede permanecer atado a lo físico. El verdadero amor no se aferra al envoltorio. Sabe soltar cuando ha llegado la hora, porque confía en que la conexión espiritual no depende de lo que se ve. El recuerdo no necesita objeto. La memoria no necesita altar. Lo que verdaderamente se ama, se honra con obediencia, con fe, con la decisión de vivir en paz. Si el alma ya está en manos de Dios, ¿qué valor tiene seguir mirando un recipiente que contiene solo los residuos de lo que fue un templo humano? ¿Qué propósito tiene aferrarse a lo que ya fue transformado por el fuego si el espíritu ha sido llevado al juicio divino? Hebreos 9:27 lo afirma sin rodeos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto significa que el alma no queda suspendida ni atrapada en este plano. Pasa a otra realidad que no puede ser controlada ni monitoreada por los vivos. El corazón humano busca respuestas y muchas veces las busca en el lugar equivocado.
Pero guardar cenizas como si de ellas brotara consuelo o dirección no es una expresión de fe, es una señal de desorientación espiritual. Es la forma moderna de rendirle culto a lo que Dios ya llamó a entregar. La Escritura advierte con firmeza que Dios aborrece toda forma de contacto con los muertos, no porque el amor esté prohibido, sino porque el alma ya no pertenece a este mundo. En Deuteronomio 18, 10 que 11, se condenan las prácticas de quienes consultan a los muertos, porque todo intento de aferrarse a los que han partido es contrario al orden divino. Una urna no es un símbolo de vida, es una confirmación de ausencia. El alma que se fue no vuelve a ese objeto, no responde, no habita allí. Y sin embargo, mientras el recipiente permanezca, el corazón sigue condicionado. No termina de soltar porque hay algo tangible que constantemente reactiva la herida. Es una memoria impuesta por los ojos. Cada vez que se mira la urna, la mente no recuerda la vida con gratitud, sino que revive la pérdida. En lugar de sanar, se permanece en duelo. En lugar de avanzar, se regresa. En lugar de confiar, se teme que el olvido destruya lo que una vez fue especial. Pero Dios no diseñó el alma para vivir atada a la tierra, ni diseñó al ser humano para permanecer vinculado a los restos físicos de quienes ya partieron. Todo lo contrario. Cuando Jesús fue resucitado, los ángeles preguntaron a las mujeres que lo buscaban: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Esa pregunta sigue siendo válida para todo aquel que conserva cenizas, como si en ellas habitara lo que ya fue recibido por el cielo. ¿Por qué buscar al alma amada en el polvo? ¿Por qué convertir en altar lo que debería descansar bajo tierra? ¿Por qué mantener el corazón ligado a una imagen cuando la fe debería impulsarlo a mirar hacia lo alto? La idolatría no siempre se presenta con forma de estatua. A veces toma el rostro del amor no sanado. Cuando algo creado ocupa el lugar que solo Dios debería llenar, entonces ya no es amor, es obstáculo. Cuando una urna se convierte en refugio emocional, cuando una repisa reemplaza el altar del corazón, cuando el polvo sustituye la oración, entonces se ha levantado un ídolo. Isaías 42:8 lo deja claro: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esa gloria tampoco debe darse a las cenizas. El que partió fue creación de Dios, no Dios. No es digno de culto, ni de adoración, ni de constante veneración física. Es digno de ser recordado, pero no de ser entronizado. La fe auténtica no necesita aferrarse a lo visible. En Hebreos 11:1 se dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso el que cree, suelta. Por eso el que tiene esperanza, entierra. Por eso el que ama de verdad, honra soltando. No se trata de olvidar, se trata de liberar. No se trata de borrar, se trata de confiar. El alma no está en la ceniza. El alma no regresa a las manos humanas. El alma ya fue juzgada, recibida o separada. No hay ritual ni recordatorio físico que pueda alterar ese destino. La verdad bíblica no permite zonas grises. No deja espacio para que la costumbre reemplace el principio. Si Dios ha dicho que el espíritu regresa a él, entonces aferrarse a sus restos no es amor, es desobediencia. Si Dios ha dicho que la tumba es el lugar de descanso, entonces hacer del hogar una vitrina de muerte no es honra, es desvío. Si Jesús enseñó que hay vida después de la muerte para los que creen, entonces lo correcto es mirar hacia esa vida, no permanecer mirando lo que quedó en ceniza. Nada en la Escritura sugiere que conservar partes físicas del cuerpo humano después de la muerte sea voluntad de Dios. En ninguna parte se bendice al que guarda huesos, cabellos, restos o cenizas. Todo lo contrario, los cuerpos son entregados, las tumbas son cerradas, los corazones son llamados a sanar.
No hay mandato divino que sostenga la idea de mantener en el hogar lo que pertenece al polvo. Lo que se guarda no es lo que se ama. Lo que se ama ya no está. Y lo que permanece, si no se entrega, termina convirtiéndose en sombra. El consuelo verdadero no llega cuando se preserva el símbolo de la pérdida. Llega cuando se abraza la promesa de la vida eterna. Llega cuando se deja de hablarle a la urna y se comienza a hablar con Dios. Llega cuando la memoria deja de doler y comienza a inspirar. Llega cuando el objeto deja de estar y el amor se transforma en legado. El alma no necesita que la guarden, necesita que la suelten. El amor no necesita que lo materialicen, necesita que lo vivan. La fe no necesita cenizas, necesita obediencia. Los ojos que buscan entre las cenizas no encontrarán paz. Solo encontrarán fragmentos de lo que ya no está, solo hallarán vacío, ausencia, silencio, pero el que levanta los ojos a los cielos encontrará consuelo. El que ora a Dios y entrega su dolor encontrará fortaleza. El que decide cerrar el ciclo encontrará propósito, porque el amor que no suelta se convierte en peso, pero el amor que confía se convierte en semilla. Y esa semilla, cuando cae en buena tierra, da fruto eterno. No todo lo que parece inofensivo es espiritual. En ocasiones, los actos que se realizan desde el dolor o el recuerdo pueden convertirse en puertas abiertas a esferas que Dios nunca autorizó. En el ámbito visible, las cenizas de un difunto pueden parecer polvo sin poder, pero en el plano espiritual, su manipulación inadecuada puede establecer vínculos con el mundo de las tinieblas. No se trata de superstición, se trata de discernimiento. El enemigo opera en los márgenes, donde el desconocimiento reemplaza la verdad, donde la emoción suprime la obediencia y donde la costumbre sustituye al mandato divino. La Escritura es clara al advertirnos contra todo contacto con los muertos, no solo en forma de comunicación, sino en toda práctica que busque mantener una conexión indebida con lo que ya ha partido. En Deuteronomio 18, 10, 12 se condenan rotundamente los actos que consultan a los muertos, los encantamientos y toda práctica similar, y se afirma que quien hace tales cosas es abominación a Jehová. Esta palabra no puede ser suavizada ni adaptada a los tiempos modernos. La intención del corazón no justifica el acto si el acto contradice la voluntad de Dios. El problema no es únicamente conservar las cenizas, es lo que se hace con ellas. Dividirlas entre familiares, colocarlas en relicarios, convertirlas en colgantes, mezclar las cenizas con otros objetos, esparcirlas en rituales simbólicos, crear altares con velas, flores e imágenes, o llevarlas consigo como si fueran talismanes protectores. Todo eso puede parecer parte del proceso de duelo, pero en el mundo espiritual son acciones que establecen acuerdos inconscientes. No porque las cenizas tengan poder por sí mismas, sino porque el acto de darles reverencia activa una legalidad invisible. Lo que debía descansar ha sido convertido en símbolo de presencia, y lo que debía ser entregado ha sido transformado en objeto de honra. La honra legítima es hacia Dios, no hacia el polvo. Él es quien da el espíritu y Él es quien lo recoge. Cualquier intento por retener, guardar, reverenciar o manipular los restos es una forma velada de interferir en un ciclo que ya no nos pertenece. Romanos 1:25 habla de aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto no se limita a figuras esculpidas, también aplica a cualquier expresión de reverencia donde el objeto, el recuerdo o la emoción desplaza la soberanía de Dios. En muchos casos, las prácticas que giran en torno a las cenizas tienen sus raíces en rituales paganos. La cremación en sí misma puede no ser contraria a la fe si se entiende como un medio de disposición del cuerpo. Pero cuando se acompaña de actos simbólicos que buscan retener la esencia del ser fallecido,
entonces el acto se transforma, no en su forma, sino en su propósito. Y cuando el propósito contradice la verdad bíblica, se abre una grieta en el alma. Lo espiritual no responde solo a lo que se ve, sino a la intención del corazón. La mezcla de elementos visibles con significados espirituales ajenos a la palabra crea una atmósfera propensa a la confusión y a la opresión. El enemigo no necesita que se invoquen demonios abiertamente. Le basta con que se sustituyan las instrucciones de Dios por costumbres emocionales. El error no siempre se manifiesta como rebeldía abierta. A veces toma forma de ternura, de memoria, de duelo. Pero si ese duelo se convierte en devoción a lo que ya no está, entonces se ha desplazado al Espíritu Santo del lugar de consuelo y se ha establecido una conexión con el reino de la muerte. En Isaías 8:19 el Señor advierte: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La respuesta está implícita. Dios no autoriza ningún tipo de vínculo espiritual con los que han partido. El acto de portar las cenizas como si fueran un recuerdo sagrado, colocarlas en collares o llaveros, convertirlas en joyas o conservarlas en urnas decoradas, puede parecer un gesto afectivo, pero desde una perspectiva espiritual es una forma de atribuir poder o valor sobrenatural a lo que ya no contiene vida. Es una forma encubierta de idolatría. En Hechos 19:19 se relata cómo, al llegar la luz de Cristo a Éfeso, muchos trajeron sus libros de magia y los quemaron en público, abandonando todo símbolo que representara un pacto con las tinieblas. Esa purificación radical no fue impulsada por miedo, sino por revelación. Comprendieron que todo objeto que sostenía una conexión espiritual indebida debía ser destruido. El hogar del creyente debe ser un espacio consagrado. La atmósfera que allí habita debe reflejar la presencia de Dios. Cuando en ese entorno se introducen elementos que representan la muerte y se les da un lugar visible y constante, el ambiente espiritual se contamina. En 2 Corintios 6:17 está escrito: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Lo inmundo no siempre es lo explícitamente maligno. También puede ser aquello que parece inocente, pero que carga una connotación espiritual opuesta a la vida que Dios quiere impartir. El discernimiento es una señal de madurez espiritual. Y parte de ese discernimiento es saber cuándo un acto, aunque bien intencionado, se ha transformado en un vínculo que necesita ser roto. Las prácticas con cenizas, por su naturaleza emocional, tienen la capacidad de enraizarse en el alma. Y cuando el alma queda aferrada a lo que ya no tiene propósito, pierde sensibilidad a la voz del Espíritu. El objetivo del enemigo no siempre es escandaloso. A veces basta con mantener al creyente entretenido en lo que parece correcto, pero que le impide avanzar. No todo lo que el mundo celebra es compatible con la fe. Muchas tradiciones actuales han absorbido prácticas de religiones y culturas contrarias a los principios de Dios. Lo que comienza como una moda sentimental, a menudo encierra fundamentos espirituales que contradicen la verdad. La Escritura nos llama a renovar el entendimiento, no a copiar costumbres. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación incluye también la forma en que procesamos la muerte y todo lo que decidimos conservar tras la partida de un ser querido. Dios es un Dios de vida. Todo lo que Él establece fluye hacia la restauración, la paz y la libertad. Cuando algo introduce confusión, dependencia emocional o una sensación de presencia no resuelta, no proviene de Él. La voz de Dios no trae sombras ni ambigüedad, trae claridad.
Y si hay algo que interfiere con esa claridad, debe ser confrontado. El Espíritu Santo no habita donde se le da lugar al simbolismo de la muerte. Él habita en la obediencia, en la entrega, en el altar limpio. El corazón que le pertenece no necesita reliquias, solo necesita fe. El amor no muere con la muerte. El vínculo que fue verdadero no necesita conservarse a través de cenizas, ni ser representado en altares, ni fijarse en objetos físicos. La verdadera honra no está en lo que se guarda, sino en lo que se vive. No se honra al que partió con un recuerdo perpetuo de ausencia, sino con una vida transformada, guiada por propósito, llena de obediencia y gratitud. Cuando alguien a quien se amó profundamente ya no está, el legado que deja no debe terminar en el dolor, sino florecer en acciones que glorifiquen a Dios. Porque si ese amor fue sembrado por el Señor, entonces su fruto no puede ser el estancamiento, sino el avance. Jesús dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lucas 9:60. Este mandato no fue una falta de compasión, fue una declaración sobre prioridades eternas. El maestro no estaba menospreciando el duelo, estaba revelando que la verdadera forma de honrar a los que ya no están es seguir avanzando en la obra de la vida. Anunciar el reino es abrazar el propósito, vivir con intención, caminar en obediencia. El dolor no es una excusa para detenerse. La ausencia no debe convertirse en un altar. Cuando se ama de verdad, se honra con hechos, no con reliquias. Recordar a alguien desde la fe no es mantener su imagen como un trofeo del pasado. Es hacer que su impacto continúe produciendo fruto para Dios. Jesús no instituyó la memoria de los muertos, instituyó la misión de los vivos. Cuando partió, no dejó reliquias físicas, sino un llamado urgente a ir, a servir, a proclamar. La vida no se honra mirando atrás con lágrimas perpetuas, sino mirando adelante con obediencia. Hebreos 12:1 nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice que miremos a los que partieron, no dice que nos aferremos a su ausencia. Dice que miremos a Cristo porque solo en Él hay dirección verdadera. La honra que transforma no es la que se detiene frente a una urna cada día. Es la que decide cambiar, crecer, restaurar, sanar. Es la que convierte el duelo en impulso. Es la que ora, trabaja, sirve y ama con más profundidad que antes. Porque el amor que fue sembrado por Dios no se encierra en cenizas, se expande en frutos. Filipenses 1:6 asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra continúa, aun cuando las personas ya no están, porque el Dios que da la vida no la detiene por una pérdida, la redirige hacia su propósito eterno. Soltar no es olvidar, es confiar. Entregar no es negar el amor, es reconocer que el tiempo del otro ya fue cumplido y que el nuestro sigue corriendo. Dios no llama a conservar el polvo, sino a producir vida. Él no bendice la permanencia en el lamento, sino el avance hacia el destino. El alma que ha partido, si está en las manos del Señor, no necesita más gestos, ni homenajes, ni objetos físicos. Lo que necesita es que tú vivas, que camines, que cumplas el llamado que sigue vigente. Esa es la honra más alta. Vivir con fidelidad, vivir con propósito, vivir como alguien que ha entendido que el amor verdadero nunca se queda en el pasado, porque fue sembrado para dar fruto eterno. Hay un momento en el que el alma debe tomar una decisión: seguir reteniendo lo que ya no pertenece a esta tierra, o liberar con fe lo que Dios ya reclamó para sí. Porque la muerte, aunque impacta el cuerpo, también prueba la profundidad de nuestra obediencia. Y no todos están preparados para soltar.
no porque no amen, sino porque aún no comprenden que soltar no es renunciar, es alinearse con el cielo. La verdadera prueba del corazón no es cuánto extrañas a quien partió, sino cuánto confías en aquel que lo recibió. Dios no te pide que ignores el vacío, pero sí te llama a que no lo llenes con símbolos muertos. Él desea habitar ese espacio con su espíritu, no compartirlo con reliquias de lo que fue. Cuando conservas lo que Él te pidió entregar, interrumpes el fluir de algo mayor. Porque hay consuelo, hay dirección, hay unción nueva, pero no llega hasta que el corazón queda completamente libre. No es el polvo el que ata, es el significado que decides colocarle. No es la urna la que impide avanzar, es la voz que no se quiere silenciar. Pero si callas el murmullo del alma que no quiere soltar, escucharás con claridad la voz del Espíritu que te dice: te quiero libre, te quiero pleno, te quiero mío. Este no es un llamado a olvidar, es una invitación a permitir que lo eterno tome su lugar. Porque solo cuando dejas ir lo que ya no está, puedes recibir lo que aún tiene que venir. Y lo que viene no se parece al ayer. Viene desde el cielo, con vida, con propósito, con gloria. ¿Estás listo para vivir de verdad? Entonces suelta, confía y deja que Dios haga lo que tú ya no puedes. Porque el amor más puro es el que se rinde por completo al plan eterno.